Principios de graficación. En esta presentación vamos a ver las transformaciones que ocurren en las gráficas de las funciones dependiendo de las modificaciones que se hagan en las fórmulas algebraicas de las mismas. El primer principio que vamos a trabajar es el principio de traslación. Si tengo una función f de x y le sumo una constante que en este caso llamamos a, lo que se obtiene es una traslación sobre el eje vertical, es decir, sobre el eje y de la función inicial f de x. Si a es un número positivo, es decir, un número mayor que 0, la traslación es hacia arriba. Si a es un número negativo, es decir, menor que 0, la traslación es hacia abajo. Ahora, si tengo la función f de x más a, es decir, a la función inicial, lo que estoy haciendo es sumarle al valor de la variable la constante a, diferente a lo anterior, que era sumarle al resultado de la función el valor de la constante a. Cuando le sumo entonces la constante al valor de la variable independiente, es decir, a la variable x, lo que se obtiene es una traslación sobre el eje horizontal, es decir, sobre el eje x de la función inicial f de x. Si a es un número positivo, es decir, si a es mayor que 0, la traslación es hacia la izquierda, mientras que si a es un número negativo, o sea, un número menor que 0, la traslación es hacia la derecha. El segundo principio que vamos a trabajar es el principio de reflexión. Si tengo la función f de menos x, es decir, en este caso la modificación que hago a la fórmula es que le cambio el signo al valor de la variable independiente, es decir, al valor de la variable x. Lo que se obtiene como gráfica es una reflexión con respecto al eje vertical, es decir, con respecto al eje y de la función inicial f de x. Si el cambio que hago en el signo es al valor de la función, es decir, tengo la función menos f de x, lo que se obtiene es una reflexión con respecto al eje horizontal, eje x, de la función inicial f de x. Principio de ampliación o compresión. Si a la función f de x la multiplicamos por una constante a, lo que obtenemos es una ampliación o compresión de la función f de x con respecto al eje vertical o eje y. Si el valor de esa constante a es mayor que 1, vemos que la función f de x se amplía con respecto al eje y. Pero si el valor de la constante a está entre 0 y 1, es decir, es una fracción menor que la unidad, entonces lo que pasa es que la función f de x se comprime con respecto al eje y. Por otra parte, si en vez de multiplicar a la función f de x por una constante a, lo que hacemos es multiplicar a la variable independiente x por la constante, tendríamos la función f de a por x. Y en este caso lo que tenemos es una ampliación o compresión de la función f de x con respecto al eje horizontal o eje x. Si el valor de esa constante a es mayor que 1, entonces la función f de x se comprime con respecto al eje x. Pero si el valor de la constante a es un número entre 0 y 1, es decir, es una fracción menor que la unidad, entonces la función f de x se amplía con respecto al eje x. Veamos ahora cómo representar una función trigonométrica a partir de su fórmula. Si tenemos una función de la forma f de x igual a por seno de bx más c más d, o f de x igual a por coseno de bx más c más d, podemos decir lo siguiente. La amplitud, que corresponde a la mitad de la distancia que hay entre el punto máximo y el punto mínimo, corresponde en este caso al valor absoluto de a, es decir, al valor absoluto del número que está multiplicando a la función seno o a la función coseno. El periodo, que me indica cada cuánto se repite la gráfica de la función, se obtiene con la expresión 2pi sobre b. Recordemos que el periodo de la función seno o de la función coseno es 2pi. Para obtener el periodo de las funciones que tienen la forma descritas inicialmente, tendríamos que escribir 2pi
sobre el coeficiente de la x, es decir, el número que está multiplicando a la x. El desplazamiento de fase, que representa qué tanto se ha desplazado la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a la función inicial, se obtiene con la expresión c sobre b, es decir, tomamos el número que se está sumando o restando al ángulo y lo dividimos entre el coeficiente de la x. El desplazamiento vertical está determinado por el término d, que sería la constante que se suma al resultado de la función. Por ejemplo, si queremos hacer un bosquejo o representar gráficamente la función f de x igual a 3 seno de x menos 3 pi cuartos más 1, debemos tener en cuenta lo siguiente. La forma de la gráfica puede corresponder a la función seno o a la función coseno. ¿Por qué? Porque si miramos detenidamente, una se puede escribir a partir del desplazamiento de la otra. Determinamos entonces en esta función cuál es la amplitud, cuál es el periodo y los desplazamientos de fase y vertical. Para la amplitud tomamos el número que multiplica a la función seno y hallamos su valor absoluto. En este caso el número es 3, por lo tanto la amplitud es valor absoluto de 3, que sería 3. El periodo de la función. Para obtener dicho periodo, lo que tenemos que hacer es dividir 2pi entre el coeficiente de la x, que en este caso es 1, y al dividir 2pi sobre 1 obtenemos 2pi. Quiere decir que la gráfica de esta función se repite cada 2pi radianes. El desplazamiento horizontal. Para hallar este desplazamiento tomamos el número que se está sumando o restando al ángulo, que en este caso es 3 pi cuartos, y lo dividimos entre el coeficiente de la x, que sería 1. Al dividir 3 pi cuartos entre 1 es 3 pi cuartos. Como estamos restando el valor, quiere decir que el desplazamiento es hacia la derecha. Hay un desplazamiento vertical hacia arriba. Ese lo determinamos con el término que se está sumando o restando a la función. Decimos que es hacia arriba en este caso porque lo que se está haciendo es sumarle 1. Por lo tanto, el desplazamiento vertical es de una unidad. En este caso, podemos decir que no hay ampliación o compresión con respecto al eje x, puesto que el coeficiente de la variable x en la función es 1. Al ser la amplitud de 3, podríamos pensar que el valor máximo de la función es de 3 y que el valor mínimo es de menos 3. Pues lo que hicimos en este caso fue multiplicar el valor máximo y mínimo de la función seno y coseno, que son 1 y menos 1 respectivamente, por el número 3. Pero como ya identificamos que hay un desplazamiento vertical hacia arriba, lo que tenemos es que sumarle a estos valores que hemos encontrado el 1, que es el desplazamiento. Así, si sumamos 3 más 1 nos da 4, que sería el valor máximo de la función, y si sumamos menos 3 más 1 nos da menos 2, que sería el valor mínimo de la función. Identificamos esos dos valores, 4 y menos 2, en el eje y como referencia. En la función f de x igual a seno de x, podemos tener como referencia algunos valores de los ángulos, o de x. En este caso, x igual a 0, porque en ese valor el seno de 0 es 0, x igual a pi medios, porque en ese valor obtengo el valor máximo de seno, que sería 1, ya que seno de pi medios es 1, x igual a pi, en ese caso vuelvo a obtener el valor de 0, cuando x es igual a pi, seno de pi nos da 0, x igual a 3 pi medios, ya que me permite obtener el valor mínimo de la función, seno de 3 pi medios es menos 1, y x igual a 2 pi, que es cuando obtengo nuevamente el valor de 0, seno de 2pi nos da 0. Para esos valores obtenemos el valor de y igual a 0, o sea punto de corte con el eje x, los valores máximo y mínimo de la función. Identificamos entonces en la nueva función cuáles son los valores de x para los cuales se tendrían los valores correspondientes de y igual a 1 y los valores máximo de 4 y mínimo de menos 2 de la función, teniendo en cuenta que la función ha sido ampliada verticalmente y que hay un desplazamiento de una unidad hacia arriba. El valor máximo en este caso es 4, el valor mínimo es menos 2, por eso los tomo como referencia, y el valor de y igual a 1, porque sería como el punto medio entre esos dos valores, máximo y mínimo. Igualamos entonces la expresión
x menos 3 pi cuartos a cada uno de los valores de x indicados anteriormente y despejamos x. Lo que hacemos ahora entonces es igualar la expresión x menos 3 pi cuartos con cada uno de los valores de referencia que habíamos tomado para la función seno. En este caso está igualado con 0, con pi medios, con pi y con 2pi. Lo mismo puedo hacer para el valor 3 pi medios. Después de igualar las expresiones, lo que hago es despejar la x en cada uno de los casos. Para cuando igualo la expresión a 0, obtengo que x es 3 pi cuartos. Cuando igualo la expresión a pi medios, obtengo que x es 5 pi cuartos. Cuando igualo la expresión a pi, obtengo que x es 7 pi cuartos. Y cuando igualo la expresión a 2pi, obtengo que x es 11 pi cuartos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ubicar los valores obtenidos para x y los valores correspondientes en y, teniendo en cuenta lo expresado en la diapositiva anterior. Es decir, que ya he identificado dónde encuentro el valor máximo, dónde encuentro el valor mínimo y dónde encuentro el punto intermedio entre dichos valores. Unimos los puntos para poder construir la gráfica de la función. Ahora sí, podemos hacer el bosquejo de la gráfica f de x igual a 3 seno de x menos 3 pi cuartos más 1, teniendo en cuenta los valores de referencia que hemos identificado. En el plano cartesiano vamos a ubicar ahora los puntos que hemos determinado como referencia. Encontramos que para 3 pi cuartos nos da el valor intermedio entre el valor máximo y el valor mínimo de la función, que en este caso sería 1. Ubicamos entonces el punto 3 pi cuartos 1. En 5 pi cuartos obteníamos el valor máximo de la función, que es 4. En 7 pi cuartos volvemos a obtener el valor de 1. En 9 pi cuartos debemos obtener el valor mínimo de la función, que es menos 2. Y en 11 pi cuartos obtenemos nuevamente el valor intermedio entre el máximo y el mínimo, que sería de 1. Ya con estos puntos ubicados podemos hacer el bosquejo de la gráfica y la podemos extender hacia los dos lados, tanto izquierda como derecha, siguiendo el mismo patrón de referencia. Ya hicimos de esa manera el bosquejo de la gráfica de la función.